palabra de Dios. Eso me gusta. Ahorita dijo amén. Bien. Hoy tenemos un invitado muy especial. Alguien de la casa que nos ha bendecido con la palabra, hermano Mario, poderlo por acá, hermano. Así que vamos a orar por la vida de nuestro hermano Mario. Quiero pedirle que usted cierre sus ojitos y le diga al Espíritu Santo: habla mi vida, Señor. Habla mi vida. Y gracias por la vida de este siervo tuyo, Señor, a quien has escogido para esta ocasión. Yo sé, Señor, que has puesto una palabra de vida, un rema, para entregarlo a tu pueblo. Gracias por los hijos que han llegado. Los que no han llegado, Señor, seguramente podrán ver el mensaje por diferido, pero esta noche los que han llegado son benditos porque reciben de primera mano lo que sale de tu boca. Cubrimos con tu sangre este precioso siervo, Dios. Declaramos una unción fresca sobre su vida, en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Juanita está conectada hoy. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. No se fijen quién está acá, sino quién está acá. ¿Y quién está acá? ¿Quién está acá? Porque si no está el Espíritu Santo, no tiene sentido que estemos. Esta noche, hermanos, permitamos que el Señor nos hable. Y el Señor tiene un gran propósito para nosotros como pueblo, individual y colectivo. ¿Estamos en tiempo de qué, hermanos? ¿Tiempo de qué? De avivamiento. Y el Señor está usando nuestra misión, nuestra iglesia, a nuestro pastor, para provocar un gran avivamiento, no solamente en Sevilla, en el Valle, en Colombia, sino en muchos lugares. Están pasando muchas cosas sobrenaturales. Y este es tiempo, hermanos, de despertar espiritualmente. Este es tiempo de pagar el precio. Este es tiempo de no ser uno más. Esta iglesia es una iglesia llamada a ser una iglesia que va adelante, que va en avanzada, que se proyecta y que hace lo que el Señor nos mandó a hacer. Y nos tiene muy emocionados esta gran oportunidad. ¿Cuántos están conectados con el avivamiento? Pastor y unos cuantos. Y Juanita. La Juanita está ya conectada. Es muy especial lo que el Señor está haciendo, hermanos. Si yo les pregunto a ustedes para qué están sentados en esa silla, ¿qué responderían? Para escuchar palabra. ¿Para qué más? ¿Llenarnos de qué, hermano? De la palabra de Dios. ¿Para qué estamos sentados en esas sillas? Para escuchar y bendecir a otros. Pues hermanos, yo les digo que todo eso que dicen es verdad, pero además estamos llamados a ser parte de un avivamiento que el Señor quiere con nosotros o sin nosotros. Pero estoy seguro que Él lo quiere con nosotros. Los que tenemos que estar seguros somos nosotros. ¿Entendieron el trabalengua o no? El Señor quiere un avivamiento con nosotros o sin nosotros, pero estoy seguro que Él lo quiere con nosotros. ¿Usted lo quiere? Permita que el Señor esta noche hable a su corazón. Padre, esta noche te damos gracias por la palabra. Y lo más importante, Señor, no es quién está acá, sino que tú estás acá.
Háblanos a todos nosotros, Señor, conforme a tu voluntad, y permite que nuestro corazón conecte con el tuyo. Esta noche, Espíritu Santo, tu presencia, Señor, nos hable, nos guíe, nos oriente y nos permita vivir lo que tú estás haciendo, Señor. Si ustedes me preguntan a mí yo cómo me siento con el avivamiento, yo les voy a decir cómo me siento. Emocionado, a la expectativa, confrontado, incómodo, asustado, retado, convencido, nervioso y feliz de saber que el Señor se está moviendo. Y a eso le agregaría todo lo que ustedes le sumen. Porque hablar de avivamiento es tan grande, es tan emocionante, pero es de tanta responsabilidad que yo escojo en qué lugar quiero estar. Yo soy actor de profesión. Cuando yo me subo en escenario, yo me siento grande. Yo soy un personaje. Este fin de semana estuvimos en Bandola y cuando yo me subo a esa tarima y veo esa lluvia de gente, yo me emociono. Y yo les compartí el domingo en el oratorio el por qué me emociono. Porque cuando hablamos de avivamiento, yo, y mi esposa lo sabe y se lo he contado, mi preparación para esos minutos que tengo en esa tarima es diciendo al Espíritu Santo, yo quiero un día que estos ríos de gente que están aquí, un día sean los ríos de almas que tú ya tienes preparadas. Y yo lo creo, hermanos. Y el domingo lo sentí. Yo decía, si tenemos la capacidad para saltar, para emocionarnos, para desbordarnos con las cosas del mundo, ¿cuánto más debemos tener esa capacidad con las cosas del Señor? Porque es lo que verdaderamente va a trascender y ser eterno. Aquí nos vamos a quedar, hermano, la ropita, los zapatos, todo eso se va a quedar aquí. Pero lo que necesitamos trabajar ahora, que el Señor nos está llamando a ser avivados, es esa eternidad. Pero esa eternidad con los que necesitan de ella. Y nosotros debemos ser protagonistas, hermanos, de este tiempo. A mí me emociona que el Señor use al pastor. Y me emociona saber todo lo que está pasando y que nosotros no vemos como iglesia. Cuánta gente se conecta, ese fluir que hay. Ayer estábamos en el Congreso, no se apagará, y ver hermanos de tantos lugares apasionados, ministrados, como todos nosotros, con pecados, imperfectos, pero con una cosa muy importante, con el deseo de servir al Señor. Y eso es lo que el Señor nos quiere hablar esta noche, hermanos. Yo ya les dije a ustedes cómo me siento. Ahora yo quiero escuchar ustedes cómo se sienten con el avivamiento. No cómo se sientan en el avivamiento, sino cómo se sienten en el avivamiento. En expectativa. Expectativa. ¿Quién dijo más? ¿Cómo nos sentimos, hermanos? Cuando usted madruga a las 3 o a las 5, ¿cómo se siente? Los que están haciéndolo. Juan David, ¿cómo te sientes cuando madrugas? Motivado. ¿Cómo nos sentimos con el avivamiento, hermanos? No se preocupe si no se siente, que se va a sentir. Y esta noche el Espíritu Santo nos trajo para hacernos sentir. Los invito, hermanos, para que vamos a San Mateo 4:12. Y esta palabra me ha ministrado mucho y he querido unirla al avivamiento. San Mateo 4, vamos al 12. Y aquí hay una bella historia, y creo que fue una historia que marcó la vida de todos nosotros.
Y es cuando nuestro Señor Jesucristo inicia o principia su ministerio. ¿Lo recuerdan? Entonces, a sus 30 años, nuestro Señor Jesucristo inicia un ministerio que hasta hoy trasciende la historia, trasciende los tiempos y trascendió hasta la eternidad. Vamos a Mateo 12, 4, 16, y dice la palabra del Señor: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Cuál era esa luz? Era el Señor Jesucristo. Porque ¿a qué llegó el Señor Jesús en ese momento? A hacer luz. Los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice la palabra del Señor que ese pueblo estaba sentado en tinieblas, pero que vio gran luz. Si yo les digo a ustedes, ¿cuál es ese pueblo que está sentado en tinieblas hoy? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué pueblo, hermanos? Sevilla, asentado en tinieblas. Cuando hablamos de extorsiones, ¿está qué? Asentado en tinieblas. Cuando hablamos de prostitución, ¿está qué? Asentado en tinieblas. Cuando hablamos de drogadicción, está sentado en tinieblas. Cuando hablamos de grupos insurgentes, está sentado en tinieblas. Pero la luz resplandeció. Y cuando hablamos de avivamiento, solo se da un avivamiento donde hay oscuridad y donde hay tinieblas. Se aviva lo que está apagado, se aviva lo que necesita resplandecer. Y por eso el Señor está empezando en Sevilla este gran avivamiento. Y hermanos, en esta historia el Señor decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando yo le decía: bueno, Señor, y si en este tiempo es Sevilla la que está sentada en tinieblas, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué estoy haciendo yo? Es muy cómodo, hermanos, venir los martes, los domingos, a sentarnos. Es muy cómodo levantarse y aplaudir, decir gloria a Dios, aleluya, salir de la iglesia contentos, motivados, ministrados. Eso es muy fácil. Pero la realidad afuera es la que nos debe llamar. Y por eso estamos hablando de avivamiento. Y por eso el Señor está usando a la iglesia, una misionera, Sevilla, para ser punta de lanza en este avivamiento. Yo ayer veía y le decía a mi esposa Diana Carolina ministrando, y Diana, reconozco hoy, y se lo comparto mucho a mi esposa, cómo nos motiva a ver tu crecimiento y cómo ver una Diana Carolina sirviéndole al Señor con tanta pasión. Y cómo poder observar un proceso de años que hoy está resplandeciendo ya no solamente aquí en este altar, sino en muchos lugares a nivel nacional, sirviéndole al Señor con pasión, con entrega, con fruto. Y eso me reta. Y por eso el Señor esta noche, hermanos, nos está invitando a pensar cuál es mi papel en este avivamiento. Pero vamos para lo mejor. No se preocupen, hermanos, que donde hay oscuridad y tinieblas llega la luz. Y cuando llega la luz resplandece. Dice, cuando el Señor empieza su ministerio, y quiero que me acompañen a
a Mateo. Pastor, ¿me ayuda por favor desde el 18? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Hasta ahí, pastor, gracias. Dice la palabra del Señor que el Señor va caminando y llama a dos hombres, y esos hombres eran unos pescadores y estaban en su oficio pescando. Y tomen la palabra que dice al instante. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Al instante. Y esta noche el tema se llama al instante. ¿Y qué es al instante? Ya. Es un lapso de tiempo inmediato, corto, de una. Y luego sigue la palabra del Señor. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Ven? 4 discípulos, 4 llamados, de 2 en 2, hermanos. Y cuando el Señor los llama, la respuesta de ellos fue al instante. Y a mí me confronta mucho esa palabra, porque si el Señor me dijera hoy: Mario, ven a servirme, ¿yo qué le diría? Ellos, en una respuesta pronta y generosa, dejaron las redes y le siguieron. ¿Y qué significaban esas redes? A ver, hermanos, ayúdenme. ¿Qué eran? ¿Qué eran las redes para ellos? Su profesión, su sustento. ¿Qué más? Su trabajo. Ese era su lugar seguro, era donde estaban cómodos, donde ellos se movían con facilidad. Pero ellos, su respuesta fue inmediatamente y completamente. Porque si ustedes escuchan cuando dice la respuesta de ellos fue al instante. Ellos no dijeron: venga, Jesús, espere un momentico que tengo que ir a la casa a cambiarme porque estoy sudado. Espera un momentico porque yo tengo que terminar de pescar porque es que mi familia depende de esta pesca. Jesús no le dijo: camine que vamos a hacer negocios. Jesús no le dijo: camine que se van a volver prósperos. No, Jesús no dijo nada de eso. Jesús les dijo: caminen, vamos, que yo los haré pescadores de hombres. Y confronta todavía más. Porque es que el Señor no está llamando a los hombres más preparados, no fue a la universidad a sacar a los con maestría, no fue a buscar a los doctores, no fue a buscar a los políticos. 2 pescadores, y unos estaban pescando y otros estaban remendando sus redes. Dejar la red significa dejar la ocupación, su dependencia, su familia, su lugar seguro. Y yo me pregunto mucho qué vio el Señor en esos hombres y por qué los llamó. Pero también me pregunto, ellos qué vieron en Él. Y también me pregunto, ¿cómo lo hizo Dios? ¿Cómo preparó ese momento entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la conexión con estos hombres naturales? Que se convirtieron, pasaron de ser hombres naturales
a pasar a ser protagonistas de la historia de la humanidad. Porque hasta hoy, usted y yo, estamos hablando de estos hombres. Pasaron de lo natural a lo sobrenatural. Pero es que ellos no dudaron, ellos no pusieron excusas, ellos no llevaron nada consigo. Ellos se fueron de cabeza, ellos se fueron completamente, ellos entendieron el llamado. Y en este tiempo de avivamiento, hermanos, el Señor nos está llamando a seguirle, a servirle. A ellos solo les bastó un instante, hermanos, un instante. Y ese instante fue el instante con el maestro de los instantes. Si Jesús nos llamara hoy, ¿qué le contestaríamos? No puedo porque tengo que ir a hacerle la comida a mi esposo. No puedo porque yo ya soy de avanzada edad. No puedo porque no oigo. No puedo porque mañana hay que comer y tengo que trabajar. Excusas. Si el Señor nos llamara hoy, hermanos, ¿qué le diríamos? Eso hace parte del avivamiento, porque el Señor sí nos está llamando. El Señor sí nos está inquietando. Y el hecho de que yo me haga el cómodo y me haga el loco y eso no es conmigo, no quiere decir que no sea conmigo. A todos nos está llamando. Porque en su casa, hermanos, hay esposos, hay hijos, hay familia que se está perdiendo. Y cuando Jesús dijo, los haré pescadores de hombres, está diciendo, Paula, te haré pescadora de hombres. Santiago, pescador de hombres. Porque están en la casa, porque están en la cuadra, porque están en el trabajo. A eso nos está llamando el Señor, hermanos. A estos hombres les bastó un instante. Y si habláramos, por tiempo no lo vamos a hacer, pero si habláramos de los instantes de Jesús, todos tendríamos que decir cuáles instantes. El instante cuando esa mujer que tenía el flujo de sangre durante tantos años, al instante fue sanada. Al instante cuando el ciego, al instante cuando la multiplicación de los panes y los peces. Jesús es un Jesús de instantes. Un instante puede determinar, hermanos, nuestra historia. Hay un hombre, en Juan 5, no lo vamos a leer por tiempo, paralítico de Betesda. ¿Recuerdan la historia? ¿Cuántos años duró este paralítico? ¿Cuántos? 38 años duró el paralítico. ¿Y cuánto tiempo le tardó al Señor Jesucristo hacer el milagro? Un instante. Y así la palabra está acompañada de instantes, hermanos. Si Jesús nos dice, bástate un instante, es porque un instante es suficiente. Y por eso pongo el ejemplo del paralítico de Betesda y sus 38 años. Porque puede ser que yo lleve 20, 30 años en la iglesia y todavía esté como el paralítico. Pero también está la esperanza de ese instante. Porque para el Señor no importa el tiempo, no importa la edad. Porque el Señor tiene un instante para cada uno de nosotros. Los instantes también son negros, hermanos. Cuando pierde un ser amado, cuando viene ese instante de la ruina material, cuando viene un divorcio, cuando un hijo va a las drogas, cuando nos caen enfermedades, cuando hay muerte. La Biblia está llena de esos instantes negros. Y por eso también quiero decirles, hermanos, el instante está para la bendición, pero también está para la maldición.
Y es importante, hermanos, que podamos abrir el corazón para el verdadero instante que el Señor quiere tener con nosotros. El Señor quiere milagros, el Señor quiere instantes de sanidades, el Señor quiere instantes de prodigios, el Señor quiere transformarnos, quiere restaurarnos, quiere quitar depresiones, quiere quitar deudas. El Señor quiere instantes con familias que se restauran, el Señor quiere instantes con hijos que vuelven a casa, el Señor quiere instantes con hermanos que están lejos pero que van a volver a casa. El Señor quiere instantes con nosotros, hermanos. ¿Cuál es el instante que usted quiere, hermano? Y volvamos nuevamente a Mateo 4, 19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. El Señor quiere un instante. Suficiente con este instante. Yo quiero que los jóvenes hombres pasen acá.